Y después, por otro lado, el otro grupo de macromoléculas de la vida que son muy importantes para nosotros y para entender estas cuestiones son los ácidos nucleicos, que son los que contienen toda esa información genética, ¿sí? Eh, que van a ser como una especie de libro que en realidad, en vez de leerse como un libro, se leen como una especie de lista interminable, ¿sí? O sea, se leen, es como un libro eh, que está escrito de manera longitudinal, de manera... Como un rollo de pergamino. Exactamente, ¿sí? Así sería. Entonces, el ADN es una hebra que la vamos a ir leyendo secuencialmente, ¿sí? No es que tenemos renglones y una hoja, sino que, digamos, tiene una estructura que sería unidimensional, ¿sí? Una hoja es bidimensional, tenemos un alto y un largo, en este caso es unidimensional, tenemos solamente longitud, ¿sí? Entonces lo vamos leyendo longitudinalmente, uno después del otro, después del otro, después del otro. Ahora, esa secuencia de distintos nucleótidos que van a estar formando el ADN tiene combinaciones únicas. Nosotros hoy en día estamos recontra acostumbrados al código binario, y que con unos y ceros podemos hacer cosas tan increíbles como tener hoy en día una inteligencia artificial que nos miente y nos psicopatea, y nos domina y nos maneja la vida. Eh, y todo eso está hecho solamente con unos y ceros, ¿no? Eh, sí, no sé si reírme o llorar, Gustavo. Eh, yo estoy por la de llorar. Eh, bueno, entonces, imagínense si con unos y ceros podemos hacer cosas tan increíbles como eso, ¿no? Digo, no sé, sistemas que nos permiten viajar a la luna, ¿sí? Y estar pensando en ir a contaminar otros planetas, además de una vez que terminemos de reventar el nuestro. Eh, Imagínense lo que podemos hacer con 4 letras en vez de 2, ¿sí? Que son los 4 nucleótidos básicos que tenemos en el ADN. Las combinaciones que tenemos, o sea, no son infinitas en términos matemáticos, pero en la práctica de lo que podemos llegar a hacer son muchísimas, ¿no? Yo les pongo en una de las diapos por acá, les puse momento literario y les puse un fragmento de la Biblioteca de Babel de Borges, donde justamente habla de combinaciones que son, eh, o sea, que no son matemáticamente infinitas, pero que sí para la práctica de lo que nosotros podemos considerar, son como si fueran infinitas, ¿sí? Entonces, nada, este momento literario así, momentos literarios que a mí me agarran, eh, nada, es para eso, para hacer esas analogías, ¿no? Lean a Borges, quienes no lo han leído, no sé si alguien lo leyó, pero bueno, eh, es, eh, es un escritor distinto, por ahí si no están acostumbrados, no es tan lineal como una novela policial, pero es muy, muy interesante de leerlo. Entonces, esto con los ácidos nucleicos, ¿sí? Tenemos el ADN, tenemos el ARN, los vamos a leer de manera lineal, ¿sí? Como una lista infinita. ¿Dónde hay? Y tenemos estos dos tipos, ¿sí? Que se van a diferenciar básicamente por un oxidrilo que está en una de las moléculas. Voy a saltar directamente acá, ¿sí? Este es un dibujito viejo que yo les hice cuando recién empezaba con las clases. Acá tiene la diferencia entre el ADN y el ARN, ¿sí? La única diferencia es este oxidrilo que está en el ARN y que en el desoxirribonucleico no está, ¿sí? Oxidrilo o hidroxilo es lo mismo. Eh, Acuérdense que esto es una molécula de azúcar. Las moléculas de azúcar son moléculas que pueden estar de manera lineal o ciclada.
y lo que se hace es, digamos, numerar esos átomos de carbono 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, el 1, 2, 3, 4 del ADN o del ARN tienen que ver con eso, con esa numeración de los carbonos, que cuando están de manera lineal los llamamos 1, 2, 3, 4, cuando se ciclan, los químicos que hacen, dicen, bueno, si el ciclado se produce en un sentido, les ponemos los números de una manera y si se produce en otro sentido, les ponemos los números de otra manera. Si el ciclado hubiera sido al revés de cómo está, lo llamaríamos 1, 2, 3, 4, 5. Así como se produce en el ADN y en el ARN, ellos le dicen 1', 2', 3', 4', 5'. O sea, el prima de cuando decimos 3', 5', el prima se refiere justamente a la manera en la que se produjo el ciclado de la molécula, ¿sí? A la forma en la que se formó ese anillo. Se podía formar en sentido horario o antihorario, y en función de eso se le pone el número a estos carbonos. Entonces, digamos, a eso se refiere lo de 3' y 5', ¿sí? Entonces, en el ADN, o sea, en todas vamos a tener un oxidrilo en el carbono 3', y en el ADN ese es el único, mientras que en el ARN, en el 2' también tenemos un oxidrilo. Pero o sea, el del 3' es el que es más importante porque es el que nos va a estar, el que va a estar actuando, digamos, en la formación de esta cadena, ¿sí? En la formación de los enlaces fosfodiéster que se forman para formar ese esqueleto azúcar-fosfato, ¿sí? Acuérdense, esta es la estructura básica de un nucleótido, que son los monómeros de ADN, que va a estar formado por una azúcar pentosa, que va a tener grupos fosfato unidos a el 5', ¿sí? A este que está acá, y va a tener una base nitrogenada asociada al 1, ¿sí? Al carbono 1'. Esas bases nitrogenadas, en este caso, digamos, haciendo una analogía con los que nos pasaba con los aminoácidos, toda esta parte es la porción invariable y esta parte es la porción variable. Acá la base nitrogenada va a ser ese ACGT, ¿sí? Que nos va a dar todas esas variantes posibles de lo que podemos tener en el ADN. Y lo que tiene el ADN es que, digamos, esas bases van a ser complementarias y se van a asociar de maneras particulares. Citosina con guanina y adenina con timina siempre, ¿sí? Eso se lo acuerdan. Como nos dijo la profe que estaba con Alejo, acuérdense, Carlos Gardel, Aníbal Troilo. Exactamente. Esa es la regla en Argentina, la regla mnemotécnica que usamos es Aníbal Troilo y Carlos Gardel, ¿sí? En algunas clases me reclamaron que me modernizara un poquito, así que encontramos a estos personajes. Los de los chicos. Claro, por ahí los de 20 me dicen, profe, ¿quién es esa gente? ¿Quiénes son esos viejos? ¿Cómo no van a saber quiénes son? Y esta que yo no la ubico mucho. Ay, discúlpenme que el perro reclama. Que le abra la puerta. Ahí está. Y yo no la ubico mucho, así que me dirán ustedes si estoy poniendo a la persona correcta. Creo que sí. Porque esta sí que es más joven. Y a ver quiénes la conocen y quiénes no la conocen. ¿La ubican? Ni idea. ¿No? A mí me pasó lo mismo cuando me dijeron. Yo dije, ¿quién es? Me tuve que poner a investigar. Los más jóvenes. Yo creo que sí, porque los. Ángela, no sé cuánto, la sobrina de este cantante. Ángela Torres, creo que. Ángela Torres, sí, es la nieta de Lolita Torres, sobrina de Diego Torres, o hija o sobrina o algo. No encontrábamos a nadie con AT, si a alguien se le ocurre algo, fantástico. Pero bueno, para los más jóvenes,
A la que pudimos encontrar fue a esta chica, a esta muchachita, que yo ni la ubicaba, así que me tuve que poner a estudiar. Pero los rasgos son muy torres, son todos muy parecidos. Así que bueno, nada, tienen a todos estos personajes, digamos, como para ayudar. Pero el tradicional es Aníbal Troilo, Carlos Gardel, ¿sí? Así que, bueno, eso, para que se acuerden, digamos, qué forman estas asociaciones. Estas asociaciones tienen que ver con cuestiones de forma, tamaño y cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden formar entre citosina y guanina por un lado y adenina y timina por el otro, ¿sí? Adenina y timina pueden formar 2 puentes de hidrógeno y citosina y guanina pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Y todo esto se va a formar, digamos, o sea, sí, no lo dije, pero para que... Ah, bueno, acá lo tienen, miren, anotado, ¿sí? A estos personajes. Tienen, digamos, no lo dije, pero en el ADN estas hebras se van a ubicar, o sea, además de ser complementarios y estar enfrentados esos nucleótidos, van a estar ubicados de manera antiparalela. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el extremo 5' y 3' van a estar puestos de forma opuesta, ¿sí? O sea, esta complementariedad se da si y solo si en una cadena el 5' está para un lado y en la otra está puesta para el otro, ¿sí? Como si estuviéramos en una avenida de doble circulación con un carril en un sentido y otro carril en el otro sentido. Si no, no se da la... ¿Son cadenas idénticas? No son idénticas, son complementarias. ¿Sí? O sea, si yo en una tengo citosina, en la otra voy a tener guanina, no voy a tener citosina. Claro, idénticas pero invertidas para que queden complementarias. No, pero no son idénticas, porque si fueran idénticas tendrían que ser capicúa. ¿Se entiende? O sea, para que, a ver, voy a poner acá un texto. Si yo tengo acá una secuencia, ¿sí? Que es, por ejemplo, vamos a poner mayúscula. Si esta es la secuencia, que está 5' un extremo y 3' el otro extremo, ¿no? Entonces, la complementaria de esta no va a ser igual. O sea, no va a empezar, fíjate, pensándola de 5, o sea, de acá hacia allá, la complementaria, ¿sí? Va a tener el 5' acá y el 3' acá. Y acá, donde tengo una A, voy a tener una T. Uy, una T. Donde tengo una T, voy a tener una A. Donde tengo una T, voy a tener una A. Donde tengo una G, voy a tener una C. Donde tengo una C, voy a tener una G. Ahora CCC. Ahora AA, T. Y después CC y G. Fíjate que esta cadena que está de este lado no es igual a esta. Es complementaria, pero si yo la leo, o sea, si yo leo en sentido de 5 a 3, esta es G, CC, T, AA, CCC. No se parece en ningún tramo a esta de acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si Gustavo era otra cosa la que querías decir. Entonces, las dos cadenas van a tener secuencias distintas. Bueno, entonces, estas cadenas van a ser antiparalelas, ¿sí? Es decir, son paralelas, pero van en sentidos opuestos. A eso nos referimos con que son antiparalelas. Y son complementarias porque si yo tengo la información de una, automáticamente puedo deducir la información de la otra. Y así como lo podemos deducir nosotros intelectualmente pensando, molecularmente también pasa lo mismo. Es decir, yo puedo separar esas dos hebras y teniendo una sola, sintetizar la complementaria con la información de esa única que me quedó, ¿sí? Y eso es lo que van a hacer las moléculas dentro de las células, que es
cuando se replica el ADN, acuérdense cuando nosotros veíamos el ciclo celular, antes de entrar en la fase meiótica o mitótica, es decir, antes de dividirse la célula, lo que iba a pasar era que íbamos a tener una fase de síntesis, ¿sí? Donde se iba a replicar el ADN. Y esa réplica se produce justamente copiando, haciendo una síntesis de la nueva cadena basada en la información de la cadena vieja. ¿Se entiende? En todo lo que es el dogma. Así que me voy a saltear acá un par de cositas. Todo lo que es más histórico y todo eso. Y vamos a entrar directamente entonces acá. Pero sí, antes les voy a poner, digamos, como para que no se olviden, entonces, lo que es el ciclo celular, ¿sí? Después les voy a hacer por ahí un esquemita donde teníamos esto que es las distintas fases, ¿sí? La división y la interfase. Y dentro de la interfase teníamos los momentos G1, G2 y S, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando la célula se va a dividir? Pasábamos por esta fase S donde el ADN se tiene que replicar, ¿sí? Es decir, esos cromosomas van a copiarse y van a tener dos copias idénticas, que es cuando pasamos a esta situación de un cromosoma con dos cromátides hermanas idénticas. Si la célula no va a entrar en esta fase divisoria, se va a quedar en este momento, ¿sí? Entre G1 y G0, y va a estar haciendo sus actividades normales, que es, yo muchas veces le pongo en los ejercicios, les digo, bueno, una célula metabólicamente activa, que quiere decir que es una célula que está cumpliendo sus funciones, ¿sí? Las funciones que normalmente cumple esa célula dentro del organismo. Entonces esa célula va a estar sintetizando sus proteínas para que esas proteínas cumplan todas las actividades que tienen que cumplir. También la célula que se va a dividir también va a estar sintetizando proteínas, justamente porque está en toda esta fase de crecimiento, de generar componentes, puede estar cumpliendo un montón de funciones. Entonces, hay cosas que van a pasar. Con el ADN hacemos como un rulito sobre sí mismo, que lo que quiere decir es que el ADN funciona como molde para sintetizar más ADN, y eso va a ocurrir solamente en la fase de síntesis, que es cuando la célula se va a dividir, sea por mitosis o por meiosis. Digamos, o sea, el flujo de información está dado de esta manera, que es que el ADN tiene la información para copiarse a sí mismo. Y por otro lado, durante todas estas otras etapas de la interfase, para la síntesis de proteínas, para que esas proteínas cumplan sus funciones, el ADN funciona como molde para sintetizar ARN y el ARN funciona como molde para sintetizar proteínas. Esto que tienen acá es lo mismo, pero dibujado un poco más esquemático, ¿sí? Como la cadena de ADN funciona como molde para sintetizar ARN y el ARN para sintetizar proteínas. Y como ven acá, el código genético se va a ir leyendo en grupos de A3, o sea, de A3 nucleótidos. Cada uno de esos grupos de 3 nucleótidos lo vamos a llamar codón o triplete. Triplete por ahí es más fácil de acordarse. Pero codón tiene que ver con unidad de codificación, ¿sí? Se refiere a eso, a que es parte del código genético. Y entonces cada grupo de 3 letritas va a tener una relación directa con un aminoácido en particular. Y eso es lo que veíamos hoy en la tabla que yo les mostré en un momento, que es esto que tenemos acá. ¿Sí? Donde vamos a tener tablas que nos van a permitir, son tablas de 3 entradas, estas que usamos para deducir el código genético. Se las voy a agrandar acá un poquitito, que les mostraba hoy cuando les mostraba el práctico. Donde tenemos 3 entradas, es decir, por un lado acá dice primera base, después segunda base y tercera base, ¿sí? Entonces, primera base, leemos, por ejemplo, entramos por acá, ¿no?
Y la primera letra que tenemos es una C, ¿sí? Entonces entramos por acá, C. Bueno, acá tenemos un grupo o sea, tenemos 4 columnas donde tenemos tripletes que empiezan con C, ¿sí? Supongamos que la segunda letra que teníamos era una A. Entonces venimos a la columna acá, segunda base, y buscamos CA, ¿sí? Y de la tercera, acá, dentro de todo esto, tenemos también todas las posibilidades, UAC, y pongamos que en lo que teníamos era CAC, ¿sí? Entonces buscamos CAC, y acá tenemos, bueno, CAC, ¿a qué corresponde? A este aminoácido que se llama histidina. Entonces, si yo tengo un grupo que es CAC, ese grupo se corresponde con una histidina, ¿sí? En este caso, tenemos 64 combinaciones posibles, ¿sí? De estas 4 letras, y el orden es fundamental. O sea, si no es lo mismo tener CAC que tener CCA, por ejemplo. CCA quiere decir prolina, ¿sí? Acá el orden importa. Y tenemos dentro de estas 64 combinaciones posibles, hay una que es importante y la destacamos porque todas las proteínas empiezan con AUG, o sea, AUG en el ARN, ATG en el ADN, ¿sí? Que es el codón que significa metionina. Este aminoácido, metionina, es un aminoácido particular que solamente tiene un único triplete que lo está codificando. Acuérdense que los aminoácidos son 20, entonces tenemos más tripletes que aminoácidos, ¿sí? Entonces hay algunos aminoácidos que tienen muchos tripletes o codones que codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, todos estos que empiezan con CU, no importa cuál sea la tercera letra, todos codifican para leucina, ¿sí? E incluso hay otros que también codifican para leucina. Pero hay otros aminoácidos que solamente tienen un triplete. Por ejemplo, la metionina. La metionina solamente tiene uno. Y quedan 3 tripletes que no tienen ninguna correspondencia con ningún aminoácido y que nos dan la señal de alto o stop, que lo que va a decir cuando el ribosoma está leyendo esa secuencia para sintetizar la proteína y se encuentra con uno de estos codones de alto, lo que significa eso es, bueno, acá se terminó la proteína, dejas de sintetizar, ¿sí? Entonces ahí el ribosoma corta el polipéptido y nos queda el polipéptido completo para formar, por ejemplo, la subunidad alfa de la hemoglobina. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. O sea, eso que veíamos hoy en el trabajo práctico, donde ya estaban, digamos, en el trabajo práctico, estaban separaditas en grupitos de A3, en las letras del código genético, y ustedes van a tener que hacer el trabajo de decir, bueno, venir acá a la tablita y decir, tengo CUU, bueno, ¿qué quiere decir? Leucina, y ahí ponen una leucina, ¿sí? Y todo así, y se van a ir fijando, van a ir haciendo ese ejercicio y van a ir viendo qué es lo que pasa. Bueno, entonces, desde el punto de vista mecanístico, ¿sí? Teníamos, entonces, acuérdense que el flujo de información genética es el ADN se copia y se produce más ADN y al mismo tiempo funciona como molde, eso cuando se va a dividir, solamente cuando se va a dividir la célula, y por otro lado, aparte para la síntesis de proteína durante toda la interfase, vamos a tener un flujo de información que va a ser el ADN funciona como molde para sintetizar ARN y el ARN funciona como molde para sintetizar proteínas. Entonces, vamos a tener estos procesos que le vamos a llamar, cuando el ADN se copia a sí mismo, lo llamamos replicación. Y cuando pasamos, o sea, esto cuando está para dividirse, digamos, y cuando estamos dentro de lo que es interfase, en este tramo del flujo de información, hacemos una analogía con analogías lingüísticas, digamos, ¿no? Entonces, cuando pasamos de ADN a ARN, lo llamamos transcripción, porque la analogía lo que nos está diciendo es
que estamos, o sea, estamos copiando una cosa, pero nos estamos manejando dentro de un mismo tipo de idioma, ¿sí? Dentro de un mismo código, que es el que maneja el ADN y el que maneja el ARN. Y llamamos traducción al paso de ácidos nucleicos a proteínas, porque entonces ahí sí tenemos todo este cambio donde tenemos que leer acá este codoncito e interpretarlo como un aminoácido, pero ya cambiamos a una lógica totalmente distinta, ¿sí? Entonces, en la analogía lingüística, a este primer paso lo llamamos transcripción y a este segundo lo llamamos traducción. Ahí está en inglés, pero translation es traducción, ¿sí? Entonces, vamos para acá. Lo que va a pasar es que se va a... vamos a empezar con la replicación, es decir, cuando el ADN se copia a sí mismo, ¿sí? Presten atención acá, ¿sí? Lo que va a pasar, en primer lugar, es que se van a formar en algunas partes de la región del ADN, se van a formar estas estructuras que se llaman burbujas de replicación, que en realidad, o sea, se les llama burbujas porque la vemos así como un circulito un poco más ampliado, pero lo que está pasando acá es que estas dos hebras de ADN se están separando una de la otra, y entonces está quedando, cada una de las dos hebras está quedando expuesta para poder funcionar como molde para que se sintetice la hebra complementaria, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que se va a empezar a copiar, ¿sí? Si esta operatoria que hice yo recién con las letras, cuando estábamos... ¿Por dónde estábamos? Por acá, ¿sí? Que acá, esto que dice acá, que fue copiar, primero escribí una cadena y después fui escribiendo la otra en función de lo que era complementario. Ese mismo proceso va a ocurrir molecularmente acá cuando estas dos hebras se separan y se empieza a sintetizar la hebra complementaria, ¿sí? A ver, vamos a ir escribiendo más o menos como puedo, ¿sí? Pero quisiera... Yo ahí les puse esas dos hebras que se habían empezado a separar, ¿no? Entonces, acá tenemos el 5'. Ay, qué difícil escribir con el mousepad. Y acá tenemos el 3... ¡Oh! El 3' de la hebra de arriba, ¿sí? Y la hebra de abajo va a tener el 5' acá. ¿Me van viendo más o menos? Y acá tenemos el 3'. Ah. A ver, esperen que a ver si puedo conectar para escribir mejor. Un pequeño momento, pero lo vamos a ganar en tiempo después. Acá. No me di cuenta de esto acá. No anda, fuck. ¿Por qué no anda? No la debo tener instalada. Bueno, perdón, pensé que iba a poder escribir mejor con un adminículo que tengo acá, pero no lo tengo instalado en esta compu. Bueno, entonces, cuando se separaron las dos hebras, ¿sí? No, creo que no les dije, ay, qué pavota, es esto, vamos a volver al PowerPoint. Compartir el PowerPoint. Intervenía una enzima, ¿no? Sí, pero antes que eso, sí, antes que empezar a hablar de enzimas y todo eso, que igual no me interesa que se aprendan los nombres de las enzimas, ¿sí? Solamente hay una que nos interesa, que es la polimerasa, es decir, la ADN polimerasa es la que forma polímeros de ADN y la ARN polimerasa es la que forma polímeros de ARN, ¿sí? Pero lo que me interesa antes de todo es esto que teníamos acá, sí, que es el tema de que tenemos un extremo 3' y un extremo 5'.
y que, digamos, también entonces estos polímeros tienen una direccionalidad, ¿sí? O sea, el trencito tiene una locomotora y tiene un furgón de cola. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que estos nucleótidos, ¿sí? Fíjense, en realidad acá está ilustrado un único fosfato, ¿sí? Porque es lo que así es como termina quedando cuando se forman los enlaces fosfodiéster. Pero en realidad estos nucleótidos, cuando entran a la cadena, tienen un trifosfato, ¿sí? Esto es ATP, le suena el ATP, la moneda energética de la célula y todo eso. O sea, vamos a tener distintos nucleótidos que van a tener distintas bases nitrogenadas, ATP, GTP, TTP, CTP en el caso del ADN, y en el ARN en vez de TTP vamos a tener UTP, que era, acuérdense que teníamos uracilo en vez de timidina. Pero bueno, si bien nosotros estamos acostumbrados a solamente al ATP, que es lo que aprendemos como la moneda energética de la célula, otros nucleótidos como el GTP, CTP, todos estos, también pueden funcionar de un modo análogo a cómo funciona el ATP, ¿sí? Entonces, estos nucleótidos que van a venir con un trifosfato teniendo acá, se van a ir adicionando a la cadena por este extremo y ese trifosfato se va a hidrolizar y eso es lo que va a aportar la energía para que se forme ese nuevo enlace, ¿sí? Acuérdense que el ATP en general funciona aportando energía para estas funciones que cumplen las enzimas. En este caso es el propio nucleótido que entra con su trifosfato el que va a estar aportando la energía para que se forme el nuevo enlace. Por lo tanto, esta cadena crece solo por el extremo 3', ¿sí? O sea, decimos que crece en sentido de 5 a 3 porque es por el extremo 3 por donde se están adicionando nucleótidos, mientras que el extremo 5 nos va a quedar fijo, ¿sí? No va a crecer en este sentido. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí voy a ir al dibujito feo que había empezado a hacer en el Paint. ¿Sí? Yo creo que el Zoom tiene una función de pizarra de compartir, pero la verdad es que nunca la experimenté y no me quiero poner a experimentar ahora mientras estoy. Entonces, las cadenas van a crecer ¿de qué modo? De modo que la nueva cadena va a crecer, va a tener, o sea, su 5' va a estar acá. ¿Sí? Y va a ir creciendo, el extremo 3' es el que puede ir adicionando nucleótidos y va a estar creciendo en este sentido. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo, acá va a tener el 5' en este extremo, la nueva cadena complementaria, ¿sí? Y los nucleótidos se van a estar adicionando en el extremo 3' y va a ir creciendo en este sentido. ¿Sí? Acá va a estar el 3'. Entonces, el resultado es que después de todo este proceso, cuando toda la copia se termina de hacer, vamos a terminar teniendo dos cadenas de ADN idénticas entre sí. Acá tengo el 5. Entonces, en negro es la cadena inicial que funcionó como molde. Y esta acá de 5. Bueno, disculpen estos números horribles, parece que estuviera aprendiendo a escribir ahora, pero ni siquiera con el mouse estoy directamente con el mousepad, ¿sí? Y la complementaria que se va a ver sintetizado y que creció desde el 5' hacia el 3' en este caso. Y la otra que va a ser Ahí está. Y la otra
que va a crecer desde este extremo 5', en sentido 3', tiqui, 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 hasta acá. ¿Sí? Entonces el resultado de todo esto es que vamos a tener dos cadenas idénticas donde cada una de las dos nuevas cadenas va a tener la hebra que funcionó como molde y la hebra nueva que se acaba de sintetizar. Hasta ahí más o menos, ¿me siguieron? Ay, esto. Sí. Bueno, volvemos a las diapos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos algunas complejidades en el camino que tienen que ver con esto de que la cadena solo puede crecer en un sentido, ¿sí? Entonces vamos a tener vamos a tener, como decía, creo Agustín recién, esto de, bueno, qué enzimas participan. Cuando se pongan a leer en el libro van a ver que hay un montón de enzimas, ¿sí? Que acá están dibujadas, ¿sí? Que se encargan de cumplir distintas funciones, de ir abriendo y separando las cadenas, de ir liberando algunas tensiones que se van dando a medida que todo este proceso ocurre. No nos interesa, no le vamos a prestar demasiada atención. La única que nos interesa es la polimerasa, que es esta que viene leyendo acá la cadena azul y va sintetizando la cadenita celeste, ¿sí? O sea, va generando la cadena complementaria. Pero, como les decía, este proceso solamente se puede dar en el sentido de 5 a 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando, digamos, esta dirección, o sea, a medida que se va aumentando y va creciendo toda esta copia, estas hebras, las hebras de la cadena que va funcionando como molde, se van separando cada vez más, se va abriendo como si tuviéramos una especie de abrojo, ¿sí? Donde metemos, abrojo los de mercería, ¿sí? Los que usamos para los cierres de las zapatillas o de las mochilas, de todas esas cosas. Lo tenemos cerradito, metemos el dedo en el medio y desde el medio hacia los extremos lo vamos separando ese abrojo, ¿no? Entonces, esa burbuja, ese agujero que vamos haciendo, se va haciendo cada vez más grande y se va corriendo hacia los extremos. Entonces, como esa síntesis se puede producir en un único sentido, como esa síntesis se va produciendo en un único sentido, el problema que tenemos acá es que para atrás no puede crecer la cadena. En el extremo 5' no se pueden agregar nucleótidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cada tanto, a medida que se van separando y se va agregando esa burbuja, esa síntesis se vuelve a iniciar, ¿sí? Y se va produciendo como de a saltitos y cada tanto la cadena se empiezan a formar cadenitas nuevas de 5 a 3 que crecen hasta que se encuentran con la otra que ya se había empezado a formar y entonces ahí se corta. Y acá empieza otro cachito, se abrió un cachito más, bueno, se junta otra polimerasa y empieza a sintetizar pedacitos de la cadena nueva de a tramitos, ¿sí? Entonces se van formando muchos tramos a medida que eso se va separando, muchos pequeños tramitos, y esos tramitos se los llama fragmentos de Okazaki en homenaje al señor que descubrió, digamos, todo este proceso, que lo describió. Y esos tramitos después, una vez que se terminó de copiar globalmente todo el cromosoma, se van a unir y van a formar toda una cadena completa, como yo les mostré en el dibujito que les hice en el Paint. ¿Se entiende esto que les estoy diciendo? Cric, cric. Yo sé que es medio complicado, ¿sí? No me quedó muy claro el tema de que por qué se formaban los pequeños fragmentos de ADN. Bueno, a ver, déjenme ver si puedo compartir con la otra compu, donde ahí sí voy a poder hacer dibujitos mejores. Se los puedo
poner en el video, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, ¿sí? Ahora, de esto sería, esto es la parte que ya se copió, ¿sí? Siguiente foto del proceso. Entonces, esto se había empezado a copiar por acá. Este es el extremo 5', este que está acá, es esto que tenemos acá, ¿sí? Y se había empezado a copiar y se había copiado hasta acá, el 3', ¿sí? Ahora, como el 3' puede seguir creciendo sin problema, esto sigue creciendo, sigue hasta acá, ¿sí? 3'. Y en la cadena complementaria, esto que se había empezado acá, en este 5', por el 3' también siguió hasta por acá más o menos había llegado y sigue, puede seguir hasta acá sin ningún problema. Ahora, el problema que tenemos acá es que en este sentido, hacia acá, la cadena no puede crecer porque en el 5' no se pueden agregar nucleótidos. Solamente se pueden agregar en el 3'. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que acá, como esta cadena no puede crecer en este sentido, eso no puede pasar, lo que va a pasar es que acá se va a producir un nuevo inicio de síntesis que va a venir en este sentido, ¿sí? Y esto va a tener, otra vez, del sentido de 5 a 3. Y lo mismo va a pasar de este lado, que es que acá se va a producir una síntesis que se va a iniciar acá y va a venir en este sentido y va a ir creciendo en sentido de 5 a 3, ¿sí? Y esto se va a seguir abriendo a medida que todo el proceso ocurra, ¿sí? Entonces, si nosotros viéramos una siguiente foto de todo esto, lo que tendríamos es ahí, esta burbuja se abrió ahora un poco más todavía, ¿sí? Y acá tenemos el extremo 5, acá tenemos el extremo 3, acá tenemos el extremo 5 y acá tenemos el extremo 3, ¿sí? ¿Qué teníamos? O sea, cuando pasamos al siguiente momento, foto del siguiente momento, ¿sí? Lo que vamos a tener es esta cadena que ya se había iniciado por acá, ¿sí? La tenemos acá. Había crecido como en el extremo 3' puede crecer sin ningún problema, sigue creciendo, pero el 5 está fijo. Y acá teníamos este otro tramito que se había empezado un poco acá y llegó hasta acá, hasta donde la cadena ya está sintetizada, ¿sí? Y acá tenemos un nuevo tramo que se puede iniciar con un extremo 5' y crecer en sentido 3' hasta acá. Y en la opuesta nos pasaba exactamente lo mismo con la complementaria, que era, teníamos este extremo 5', que puede crecer sin problema en sentido 3' a medida que las hebras se van separando, ¿sí? Pero para este lado no puede crecer. Pero teníamos este tramito que se había iniciado acá, que lo seguimos teniendo y que había crecido desde este 5 hasta este 3'. Y ahora nos queda todo este espacio, ¿sí? Todo este molde ahí expuesto que nos permite volver a hacer un inicio de 5 a 3', ¿sí? 5' a 3'. Y así sucesivamente hasta a medida que... Uy, cuando llego a... ay, no. Ay, qué bonita.
Ustedes no escuchen todas esas puteadas que yo hago contra mí misma. Bueno, entonces, siguiente momento del proceso, ¿sí? Eh, Siguiente foto, cuando ya se terminaron de sintetizar las dos cadenas, ¿qué es lo que me queda? Me queda eh, esta hebra de acá, ¿sí? Ahí, con su 5' y su 3'. Esta y la copia que se hizo, ¿sí? Donde, o sea, tiqui, esto que teníamos por acá, se había iniciado acá, acá teníamos un extremo 5', creció sin ningún problema, en sentido 3' para acá, y toda esta otra parte se había formado en tramitos, ¿sí? Y lo mismo pasa con la otra hebra, ¿sí? Donde teníamos esta de acá, o sea, esta es esta, y esta le voy a poner otro tonito. No. Eh, esta sería esta, ¿sí? Acá tenemos el 3' y el 5', ¿sí? Y esta se fue copiando acá, de acá para allá, ¿no? Esto que tenemos acá había empezado acá y siguió creciendo en este sentido sin ningún problema. De 5 a 3, ¿sí? Y esto lo teníamos en tramitos, ¿sí? Todos, cada uno de estos tramitos de 5 a 3, de 5 a 3, de 5 a 3, ¿sí? Entonces, siguiente momento, no lo agrandé lo suficiente acá, vamos a tener, cada vez me va quedando más clarito el negro. Lo que vamos a tener es dos hebras nuevas donde, acá, siguiente momento, ¿sí? Dos hebras nuevas, donde teníamos las hebras que había, las hebras que habían funcionado como molde, acá 5', 3' y 5', 3'. Cada una que se copió, digamos, y ahora tienen su complementaria, entonces, esto se va a eliminar todas estas separaciones que tenemos ahí y se van a juntar y se va a hacer una única hebra continua que creció de 5 a 3. O sea, creció en tramos, pero ahora se unieron todas esas partes. Y acá lo mismo, de 5 a 3, todas esas partecitas que teníamos van a estar unidas. Y vamos a tener entonces acá dos hebras de ADN, una por acá y la otra por acá, que son idénticas entre sí, antiparalelas, y que están formadas por una de las hebras nuevas, que es la que hice en colores, y una de las hebras viejas, que es la que representé en color negro. ¿Me siguieron ahora? Sí, 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 ahora sí ¿Sí? entendí. Ahora ¿Ahora se entendí. entendió? Bueno, Claro, si yo no entendí mal todo el proceso, al inicio de la replicación hay una proteína que abre las hebras, que se crea la burbuja que usted dijo. exactamente, Y hay ¿sí? otra proteína que era ¿cómo era? ¿ADP sintasa? No, ADN polimerasa. ADN.
Bueno, y esa otra proteína es la que empieza a leer una de las hebras y a fabricar la otra hebra en tramos, digamos. Que Exactamente. los tramos son porque, bueno, arrancó de un punto y como se sigue abriendo, hay que rellenar ese espacio vacío con otros tramos, otros tramos, otros tramos. Claro, ahí está en la figura de arriba. Ahora sí entendí. Bueno, sí, esto es como que si uno no lo explica de una manera muy dinámica, es medio complicado entenderlo, ¿sí? Por eso yo siempre lo voy explicando con el pizarrón y por eso esta es una de las clases que yo no tengo grabada en videos, eh, así como están todas las demás clases, que estoy yo sentada en el patio hablando, porque esta, o sea, uno necesita como el pizarrón, necesitas otra estructura, ¿no? Bueno, ahí con el PDF, con el Photoshop lo pudimos resolver. Pero bueno, necesita un poco, digamos, de esta cosa dinámica para poder entenderlo. Por eso son más útiles a veces las simulaciones que andan dando vueltas por Sí, sí, internet. sí. Y bueno, y Eh, después cuando termina toda la replicación es que se unen la cadena, las cadenas nuevas formadas y quedan dos idénticos, dos copias de ADN. exacto. Y decimos que es semiconservativa porque pasa esto de que queda una cadena vieja y una cadena nueva. En cada una de las dos nuevas hebras que tenemos, nos queda una vieja y una nueva, ¿sí? Mm. Y esa parte que dice ahí cebador primer, esa es donde inicia la nueva cadena, el sector donde inicia. Sí, eso, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre les digo, las enzimas son tontas, son maquinitas que no pueden hacer nada que no sea eso para lo que funcionan. Entonces, ¿cuál es la función de la polimerasa? Agregarle nucleótidos a una cadena. Pero si no hay una cadena preexistente, la polimerasa no sabe qué hacer, no tiene a quién agregarle nucleótidos. Claro. Entonces, tenemos pedacitos, pequeños fragmentitos de unas moléculas que son de ARN en este caso, que van a funcionar, se llaman cebadores o primers, porque funcionan, digamos, permitiendo que se produzca ese comienzo de formación de la cadena. Sería lo que le da la Entonces, señal a la proteína para que empiece a copiar. claro, la polimerasa le empieza a agregar nucleótidos a ese pedacito de ARN, que por eso acá están también dibujados en otro color, ¿sí? Y Ujú. estos cachitos, cuando se juntan todos los fragmentos, estos pedacitos de ARN se eliminan. Se van eliminando y todo eso se completa después con nucleótidos de ADN, y se forma una cadena continuada completa entera, ¿sí? Sí, y la burbuja de replicación se puede dar inicio en cualquier punto de la cadena de ADN o en un No, hay extremo. puntos concretos. Fíjate, acá esto que está representado es un cromosoma bacteriano que es circular. En los cromosomas bacterianos hay un único lugar donde se forma esa burbuja que se llama origen de replicación y es un lugar muy, muy específico. Y en los cromosomas eucariotas hay varios, pero son puntos especiales dentro de la molécula. Por eso eso que decíamos, creo, la otra vez, donde hay un montón de ADN que por ahí no codifica para un gen concreto, pero que tiene una función estructural dentro del cromosoma, como por Mm, ejemplo esta, ¿no? Que es decir, bueno, acá se va a producir, se van a producir, o sea, en un cromosoma eucariota largo se pueden producir varias burbujas al mismo tiempo, pero son lugares concretos que específicamente tienen esa función de que ahí se formen las burbujas. ok, Y todas las partes, digamos, del ADN que van a tender a separarse, en general son más ricas en adenina y timina, porque acuérdense que eran los que formaban menos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces es más fácil separarlas, que guanina y citosina forman tres puertos de hidrógeno, entonces las zonas donde hay mucha guanina y citosina son zonas donde el ADN está, las dos hebras están unidas de manera mucho más fuerte, más compacta, y las zonas que tienen adenina y timina son las que tienen menos uniones de hidrógeno, menos puentes de hidrógeno, y que entonces son un poquitito más fáciles de separar. ok. Entonces las zonas en general son ricas en AT. Y bueno, esto es lo que pasa, ¿sí? A mí no me interesa que se aprendan todas estas proteínas, que
que es, o sea, la helicasa, la topoisomerasa, son todas enzimas que se van a ir encargando de asistir este proceso, que tiene que ver, si ustedes piensan en un cordón de ADN que se forma, ¿vieron esos cordones? A ver, que se forman, por ejemplo, yo acá tengo un cable, ¿no? Pero bueno, esos cordones que se forman por enrollamiento, ¿sí? No sé si me ven ahí. Entonces, si yo tengo estos enrollamientos y lo empiezo a separar, ¿qué va a pasar? Que hacia las puntas, estos enrollamientos me quedan cada vez más tensos, más tensionados, ¿sí? Y lo mismo pasa en el ADN. Entonces hay enzimas que se encargan de irlo manipulando, digamos que van como asistiendo todo el proceso y se van encargando de liberar todas esas tensiones que se van produciendo, pero no nos importa, nosotros para lo que a nosotros nos interesa, no le vamos a prestar atención a todas esas cuestiones del proceso. Sí entender esto de que el ADN se copia y se forman dos cadenas idénticas donde cada una funciona como molde para sintetizar la otra, ¿sí? Eso es lo que es fundamental que a ustedes les quede, digamos, como claro, digamos, a partir de estas cuestiones. Ok. Em, bueno, es eso con respecto a la replicación. Después tenemos salimos del ciclo celular donde la célula se va a dividir, ¿sí? Esto es cuando, acuérdense que esto es cuando la célula se va a dividir y entonces pasamos a tener cromosomas con dos cromátides, es decir, tenemos dos copias idénticas de las moléculas de ADN. Em, la transcripción, ¿sí? Es el otro momento del ciclo celular, que es cuando ese ADN va a ser copiado a ARN para poder sintetizar proteínas, ¿sí? El ARN funciona acá como la especie de la fotocopia, o sea, yo les hago la analogía siempre ahí con, bueno, tenemos una biblioteca, imagínense que en la biblioteca de la Facu pudimos comprar un único libro de biología para que ustedes tengan y puedan ir a consultar, ¿no? Un único Curtis. Pedimos, nosotros dijimos, bueno, necesitamos libros para que los chicos estudien, qué sé yo, nos dijeron, no hay presupuesto, compramos un Curtis y con eso se curten, ¿sí? Entonces, tenemos el único Curtis, lo tenemos que cuidar, no se lo pueden llevar, no pueden estar llevándoselo a su casa 15 días porque el resto de sus compañeros no van a poder estudiar, ¿sí? No van a poder ir a la biblioteca a pedir el Curtis si ustedes se lo llevaron 15 días. Entonces, ¿qué hacemos? Ese Curtis queda en la biblioteca y ustedes, si quieren ir a consultar el Curtis, ¿sí? Pueden ir a la biblioteca, sacar apuntes o pedirle a la bibliotecaria o bibliotecario, no sé quién hay, que les haga fotocopias. ¿Sí? Supongamos, creo que no hay fotocopiadora en la biblioteca, pero supongamos que hay. Entonces le dicen, por favor, fotocopiame el capítulo tal. ¿Sí? Entonces, esa es la misma, es la función, siendo una analogía, es la función que cumple el ARN, ¿sí? El ADN está en el núcleo de la célula, se cuida, ¿sí? Es información preciosa que no podemos estar sometiendo a que, bueno, como si fuera el Curtis, que se lo lleven, que alguien lo necesite y que no lo tenga, que lo subrayen y lo arruinen, que se les rompa, que se les caiga en el cordón de la vereda y se les manche con el agua de la zanja. Todas esas cosas no pueden pasar, ¿sí? Entonces el ADN se queda en el núcleo de la célula, tranquilito, va a funcionar ahí como información esencial que la vamos a estar resguardando. Y el ARN va a ser la fotocopia que nos llevamos a casa, que agarramos un fibrón, la marcamos, la subrayamos, le ponemos al margen alguna anotación, un signo de pregunta grande de lo que no entendimos y queremos preguntarle a la profe, alguna puteada porque odiamos ese tema, todas esas cuestiones las vamos a hacer sobre la fotocopia y no sobre el libro, ¿sí? Entonces, esa es la función que va a cumplir el ARN. El ARN se sintetiza dentro del núcleo de la célula, en células eucariotas, y sale después del núcleo, va al citoplasma, y en el citoplasma es donde
va a, digamos, traducirse después a esa información a proteínas y se van a sintetizar las proteínas. Entonces, dentro del núcleo tenemos este proceso de transcripción que tiene similitudes con la replicación, pero también tiene diferencias. ¿Por qué? Porque primero que nada se va a sintetizar una sola de las dos hebras de ARN, ¿sí? Que es la que tiene la información para sintetizar la proteína. Y la complementaria no se copia, ¿sí? Entonces acá, perdón, en rojo tienen la molécula de ARN que se está sintetizando. La otra cuestión es, el ARN se va a ir, no se va a quedar acá. Entonces, no se va quedando asociado, a medida que se sintetiza, no queda asociado al ADN. El ADN se abre, permite que se copie y después se vuelve a juntar como ADN. Y el ARN se va separando, a medida que esta cadena se sintetiza, se va soltando y se va separando, porque este ARN va a tener una vida independiente del molde y entonces, y se va a ir del núcleo, ¿sí? Entonces, en este extremo está creciendo, acá se van agregando nucleótidos y el extremo que ya creció se va a ir separando. Y solamente se va a copiar una porción, esa porción que tiene la información para sintetizar la proteína. No se va a copiar todo el cromosoma, como pasaba en la replicación, sino que solamente se va a copiar ese cachito que tiene la información para sintetizar ese gen en concreto. ¿Sí? Estas son las grandes diferencias que hay entre transcripción y traducción, ¿sí? Insisto, si entramos en las cuestiones moleculares, eh, nos vamos a encontrar con otras complejidades cuando vayamos al libro, pero conceptualmente lo que a mí me interesa que les quede, ¿sí? De todos estos procesos, digamos, lo global, lo más importante como para poder entender cómo ocurre el flujo de información, tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Entonces, acá, en este proceso de transcripción, se va a usar el ADN como molde y se va a sintetizar una molécula de ARN. ¿Qué puede ser? ARN mensajero o tenemos otros tipos de ARN. ¿Se acuerdan qué otros tipos de ARN tenemos? Ribosomal. Y el que dijiste de transcripción en realidad se llama de transferencia. Era Ah, parecido, pero era de transferencia, ¿sí? Que son estos tres tipos de ARN que tienen graficados acá. El mensajero es lo que primero nos viene a la mente cuando decimos sintetizamos ARN, ¿sí? Este es el que va a pasar a proteínas. Pero hay otros ARNs que se van a quedar como RNs. O sea, hay algunos genes que van a, o sea, no van a llegar nunca a proteína, ¿sí? Porque la función se va a cumplir a partir de los ARNs de transferencia y ribosomales, y quedan ahí. Los ribosomales tienen una función que es como parecida a la de las enzimas, nada más que son estructuras mucho más grandes, donde hay proteínas y ARNs que van a tener una estructura tridimensional. Ustedes siempre tienen la idea de que el ARN, digamos, tiene simple cadena, pero fíjense que hay ARNs que tienen esta capacidad de autocomplementarse, ¿sí? Los de transferencia y los ribosomales tienen mucho esta capacidad de plegarse sobre sí mismos, tener regiones que son parcialmente complementarias y entonces formar estructuras con dibujitos raros. Se dice que los ARN de transferencia tienen una forma de trébol, ¿sí? Por esto. Y, digamos, después forman estructuras tridimensionales bastante complejas que en realidad las podemos comparar con un adaptador. ¿Vieron los adaptadores de los enchufes de 2 patas a 3, por ejemplo, de 3 a 2? Tienen como una forma de ese tipo, ¿sí? Donde en un extremo tienen una región que se llama anticodón y que va a ser complementaria al codón. O sea, si nosotros habíamos dicho el codón AUG es el codón que significa metionina, ¿no? Entonces vamos a tener un ARN de transferencia que va a tener una secuencia complementaria a AUG en un extremo y en el otro extremo va a tener una metionina adicionada, ¿sí? Entonces, en estas analogías lingüísticas
solemos decir que el grupo de ARNs de transferencia que tenemos, o sea, vamos a tener un montón de ARNs con distintos anticodones y distintos aminoácidos asociados, ¿no? Entonces, todo ese grupo de ARNs de transferencia que tenemos es como si fuera nuestro diccionario de traducción entre un código y otro, entre lo que es, o sea, los ARN de transferencia entienden tanto, son bilingües, entienden tanto el lenguaje de los ácidos nucleicos como el lenguaje de las proteínas, ¿sí? Entonces son los que nos permiten hacer la traducción entre un código y otro. Entonces son nuestro diccionario, no sé, castellano mapuche, por ejemplo, o castellano aymara, ¿sí? Em, y, y entonces, bueno, estos tres grupos de ARN son los que van a participar en el proceso de producción de proteínas, ¿sí? Que es el que llamamos traducción. En la traducción, entonces, vamos a tener un montón de ARNs de transferencia diferentes con distintos anticodones que van a complementar con cada uno de estos codones y que van a tener asociado el aminoácido correspondiente. Y el proceso de traducción, que lo tienen graficado acá, em, lo vamos a separar en tres etapas, que yo siempre hago el chiste, digo, estaban muy inspirados y entonces a esas tres etapas le pusieron inicio, elongación y terminación, ¿sí? Muy creativos los nombres, este, pero bueno, nos vienen bien a nosotros son fáciles de recordar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el inicio? Acuérdense que los ribosomas están, cuando no están traduciendo en el citoplasma, están separadas la subunidad mayor y menor, ¿sí? Están desensamblados. Entonces, lo primero que va a pasar es que una subunidad menor con el ARN iniciador, ¿sí? El que está asociado a metionina y que tiene el anticodón para metionina, va a estar la subunidad menor entonces reconociendo al ARN mensajero, ¿sí? Esto que está graficado como una barra de color violeta está representando el ARN mensajero. Entonces, lo primero que va a pasar va a ser este reconocimiento entre eh, el ARN mensajero, la subunidad menor y el primer ARN de transferencia con la metionina asociada. Una vez que este reconocimiento se produce y se produce esta unión, este primer ensamblado, va a venir, va a decir, uy, armaron fiesta y no me invitaron. Entonces la subunidad mayor del ribosoma va a venir también y se va a asociar y se va a formar todo este primer complejo de iniciación que va a ser el inicio de la traducción. Una vez que eso se formó, se empieza a producir la elongación, ¿sí? Que es el ir agregando los siguientes aminoácidos que van a ir formando esa proteína. ¿Y cómo se va a producir? Porque, bueno, dentro del ribosoma tenemos distintas regiones, ¿sí? Donde se va a ir leyendo el siguiente codón que está en el ARN. A ver si puedo agrandar un poquitito acá las imágenes. Tenemos un sitio, ¿sí? Que acá está, bueno, EPA, a este E no le damos mucha bolilla, es de exit, ¿sí? De salida, y es el sitio que van a ir ocupando los que se van yendo. En el Curtis, por ejemplo, este sitio ni se menciona, y nos centramos en estos dos, que son el sitio P de peptidil, donde se está formando el péptido, y el sitio A de aminoácido, que es donde van entrando los nuevos aminoácidos sueltos, ¿sí? Entonces ya estaba la zona de metionina. ¿Qué va a pasar? En el sitio A se va a leer cuál es el siguiente triplete o codón y va a entrar entonces el siguiente ARN de transferencia correspondiente que tiene el anticodón que corresponde con este codón y que va a tener asociado el aminoácido siguiente, ¿sí? Una vez que se produce esa unión, del ARN, o sea, que se sumó a esa región, entonces lo siguiente que va a pasar es que se va a producir el enlace peptídico entre la metionina de inicio
y el siguiente aminoácido que entró, ¿sí? Una vez que se formó eso, ¿sí? Se produjo ahí ¿cómo se llama? El enlace covalente ahí. Lo que va a pasar es que el, todo el ribosoma se va a correr 3 lugares, ¿sí? Fíjense que esto que estaba en el sitio P ahora nos queda en el sitio E. ¿Qué es lo que pasó? Que el ribosoma se corrió 3 lugares hacia acá, ¿sí? Se vino más acá. Entonces ahora esto que estaba acá pasó a estar en el medio, lo que estaba en el medio pasó a estar en el lugar de el que se va, y otra vez nos quedó lugar el sitio A, aminoácido, para que entre un nuevo ARN de transferencia con su nuevo Uy, me salté de diapositiva. Con su nuevo aminoácido y se vayan agregando a todo el proceso, ¿sí? Y entonces acá creo, no me acuerdo bien, pero me parece que está como graficado todo el proceso. Esto se va repitiendo y se van agregando todos los aminoácidos uno tras otro, y se va formando toda la proteína cada vez más larga, que una proteína puede tener, no sé, 1000, 2000 aminoácidos, una más o menos entre 100 y 1000 aminoácidos, sí es muy variable. Hay algunos péptidos chiquititos de 3, 4, 5, y hay proteínas que están formadas por varios miles, ¿sí? Pero en general más o menos 300, 1000 aminoácidos es un tamaño que tiene una proteína regular. Entonces todo este proceso se va a repetir hasta que lleguemos a uno de estos codones de stop, ¿sí? Cuando llegamos a estos codones de stop, ahí se termina la traducción, o sea, esos codones le dan la señal al ribosoma de que tiene que dejar de traducir, de que ahí se terminó la proteína y fin del cuento, ¿sí? Y ya está. Y acuérdense que tenemos ribosomas, algunos que están asociados al retículo endoplasmático y otros que están libres en citoplasma. Los que están asociados al retículo endoplasmático son los que van a sintetizar todas las proteínas, o bien que quedan asociadas a membrana y que después van a terminar en alguna de las membranas, ya sea del mismo retículo, del complejo de Golgi, o etcétera, o en la membrana plasmática, ¿sí? Porque se sintetizan acá, quedan asociados a esta membrana, y después a través del viaje de las vesículas van a terminar llegando esos pedacitos de membrana a la membrana plasmática. Acá lo tienen representado de un modo como un poco más esquemático, donde esto ya es el aparato de Golgi, ¿no? O sea, se sintetizan acá, retículo, después pasan al aparato de Golgi, pero fíjense que la misma proteína que se sintetizó en el retículo sigue estando asociada a membrana, por las vesículas también siguen quedando asociadas a la membrana, y cuando llega a la membrana plasmática queda asociada a la membrana plasmática. Y así llegan las proteínas de membrana hasta la membrana plasmática desde el retículo. Y las que se van a liberar al exterior quedan en la zona de adentro de las vesículas, entonces cuando la vesícula se fusiona con la membrana, terminan quedando del lado de afuera de la célula. Eso como para, nada, para entender un poco por qué tenemos algunos ribosomas que están sueltos en el citoplasma y otros que están asociados al retículo endoplasmático. Pero bueno, acá les corto